La primera se llama la base orientadora de la acción. Les voy a explicar primero teóricamente y les voy a dar un ejemplo. Un ejemplo para que realmente cuando ustedes estén en el momento de planificar, van a decir, esto corresponde a esto. Galperín plantea que tenemos 5 pasos, 5 etapas. La primera se la conoce como la base orientadora de la acción. Entre paréntesis, BOA. Cuando sus docentes del próximo módulo les digan qué es el BOA, ustedes van a decir base orientadora de la acción. Ya tienen 10 puntos. Y además es pregunta de examen. Ojo, miren, ya les estoy dando una pregunta de examen. La base orientadora de la acción es cuando el docente tiene la acción del aprendizaje de manera teórica. La base orientadora de la acción es cuando el docente tiene la acción del aprendizaje. Ahorita les voy a dar un ejemplo. La segunda etapa se la conoce como la acción material o materializada de la acción. Segunda etapa, acción material o materializada. En esta etapa, el estudiante tiene la acción, pero el docente le acompaña. Es una característica. En la segunda etapa, el rol principal lo tiene el estudiante, pero el docente le acompaña. ¿Sí? Seguimos. La tercera etapa se la conoce como la etapa verbal externa. Esta etapa verbal externa es la etapa donde el estudiante socializa lo aprendido de manera escrita u oral. La tercera etapa, etapa verbal externa, quiere decir hacer fuera lo que yo he aprendido y lo puede hacer dependiendo del área de manera escrita o de manera verbal. La cuarta etapa se refiere al verbal interno. Hace mención al proceso interno de autoevaluación. Hace mención al proceso interno de autoevaluación que realiza el estudiante. Y la última etapa es la etapa de la acción. La etapa de la acción consiste que el estudiante es capaz de resolver los problemas. El estudiante es capaz de resolver los problemas. Ahora sí. Les he mencionado que esto es muy importante. Cuando ustedes hagan su trabajo, ¡ay, qué hermoso, Judith! ¡Qué bella que está! ¡Oh, muy bien! Ya. Les he mencionado que este puntito de Galperín aporta la pedagogía de Vygotsky y ustedes van a aplicar esto ¿dónde? Al finalizar del diplomado, ustedes tienen que hacer un trabajo y ese trabajo consiste en que deben hacer una clase, desarrollar una clase con todos sus métodos, con todas sus técnicas, con toda la evaluación que ustedes planifiquen. Y estos 5 pasos de Galperín, ¿dónde lo voy a utilizar? Miren, atención. Cuando ustedes planifiquen su clase, su docente de didáctica les va a decir, la clase tiene que tener un inicio que debe partir de la motivación fundamental para Galperín, el inicio, el desarrollo y el cierre. Esas 3 etapas, 3 fases debe tener su plan de clase. Debe tener un inicio, debe tener un desarrollo y debe ser un cierre. Las etapas de Galperín ingresan en el desarrollo. Las etapas de Galperín ustedes lo van a incluir en su plan de unidad, en su plan de clase, en el desarrollo. ¿Cómo? Van a colocar primer paso, primera etapa, BOA, base orientadora de la acción. ¿Qué van a hacer ahí? Les voy a dar un ejemplo de mi experiencia. Bueno, en esa primera etapa que es el BOA, el docente ¿qué hace? El docente primero presenta el contenido, presenta el objetivo de la materia, en este caso yo presenté el objetivo de la clase de hoy, presenta el objetivo, socializa lo que tiene preparado, socializa el contenido, lo que estoy haciendo ahorita en este momento, socializa el contenido. Y para socializar puede hacer distintos métodos y técnicas. En este caso yo les estoy dando una clase. Puede hacer un trabajo en equipo,
puede hacer una técnica participativa, un método participativo, perdón, dependiendo de lo que ustedes van a utilizar. Eso se hace en el BOA. ¿Entendido el BOA o no? Dedito arriba, si han entendido. Es cuando yo explico mi contenido, lo que quiero transmitirle al estudiante. Como segundo paso que me plantea Galperín es la etapa material o materializada. En esta segunda etapa, el estudiante asume el rol. ¿Qué va a hacer? Miren, un ejemplo. Si yo he explicado, a ver, voy a recurrir a un tema de las exactas. Si hubiera explicado un tema de estática, por ejemplo, he explicado que las estructuras están fijas por las fuerzas, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, y así, un montón de cosas. Eso he explicado en el BOA. Pero en la etapa materializada, yo puedo darle un práctico al estudiante. El estudiante debe aplicar lo que yo le he enseñado en ese práctico, resolver el práctico. Puedo darle que haga un proyecto. Yo le explico la temática, le explico cómo hacer un proyecto y en esta etapa material o materializada, el estudiante tiene contacto con el objeto de estudio. Puedo darle un proyecto, puedo darle una monografía, puedo darle una tesina, puedo darle la resolución de un caso, dependiendo del área que ustedes tengan. Y eso se hace en la segunda etapa. Y el docente va a guiar al estudiante. Si tiene alguna duda, va a ir, le va a decir, a ver, esto es así, esto es así. Eso se hace en la segunda etapa. La tercera etapa, que es la etapa verbal externa, es cuando el estudiante socializa lo que ha aprendido. Si yo le he dado a ese estudiante un práctico, la manera de socializar me dice que puede ser escrita o puede ser verbal. La manera de socializar un práctico es mediante una defensa de práctico. Puedo darle que haga la defensa de un práctico. Puedo darle la defensa de su proyecto. Está socializando a sus compañeros su proyecto. Puedo darle que socialice las conclusiones de su caso. Puedo darle que haga un simulacro de un simulacro de la presión arterial en el área de las ciencias de la salud. Es el último trabajo que estoy revisando ahorita. El tema que haga un simulacro de un juego de roles que se conoce esta técnica, donde él socialice a sus compañeros las conclusiones de su trabajo. ¿Se entiende esta tercera etapa? Karina, adelante. ¿O no había dificultad, Karina? Ya. ¿Se entiende la tercera etapa o no se entiende? Me ayuda mucho si me colocan su dedito arriba, no se olvide. Ya que no los... ¿Antes escucho? Dice, un favorcito, ¿puede explicar el número 1, por favor? Ya, muy bien, Judith. Judith, el número 1, ¿usted de qué área es, Judith? De salud. Ya, Judith, por ejemplo, en el área de salud, yo tengo, les decía, este trabajo, ¿no?, que estoy revisando ahora, que es de un estudiante de informática. Él está haciendo desarrollar competencias para que el estudiante tome la presión arterial. Y en el BOA, lo que él plantea es definición de presión, por ejemplo, definición de presión arterial, toma de muestras de la presión arterial, algo así. No estoy muy empapada del contenido del área de salud, pero en el BOA lo que usted hace, Judith, es explicar su contenido, explicar su tema, utilizando métodos, técnicas y herramientas. Eso es lo que hace. Ahora sí, Judith. ¿O aún no? Gracias, licenciada. Bueno, hemos visto el BOA, hemos visto la etapa material o materializada, hemos visto la etapa verbal externa, ahora vamos a ver la etapa verbal interna. Licen, Adelante. una consultita. Mayra, adelante. En la etapa 3 me decía que es la etapa verbal externa, entraría la defensa de práctica o proyectos. ¿Podría también entrar en esta etapa lo que son las evaluaciones, tanto ya sea orales o escritas? Puede hacerlo, pero siempre y cuando sea del trabajo que usted le ha dado en la segunda etapa. Si en la segunda etapa le ha dado un práctico de sacar el área del cuadrado, entonces en la tercera etapa tiene que
más que evaluación, es una defensa de ese trabajo que le ha dado, ¿no? Porque la evaluación tiene que ser constante, todo el tiempo. En todas las etapas debemos ser capaces de evaluar. Aunque sea con una pregunta, yo debo tener la capacidad de evaluar con esa pregunta. Bueno, a ver, ya hemos visto la verbal externa, ahora vamos a ver la verbal interna. La verbal interna es conocida como el proceso de autorreflexión o también en pedagogía se conoce como la metacognición. La metacognición es el proceso por el cual el estudiante reflexiona sobre el contenido que ha aprendido. Reflexiona sobre el contenido que ha aprendido. Aquí nosotros como maestros no hacemos nada, porque eso solamente le corresponde al estudiante. Lo único que yo puedo hacer ahí, miren, lo único que yo puedo hacer sería hacer una retroalimentación del tema, para que el estudiante se acuerde. Visto la primera semana, ¿qué hemos visto? Puedo hacerle recuerdo. ¿Esto con qué finalidad? Ahora la evaluación, hay 3 formas de evaluación, que es la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. Eso lo van a ver ustedes un poquito más adelante. Y este proceso de metacognición nos ayuda bastante para que el estudiante reflexione si realmente el contenido que ha aprendido ha sido útil. ¿Para qué le va a servir esa reflexión? Esa reflexión le va a permitir entrar a la etapa 5, que es la etapa de la acción. En la etapa 5, el estudiante debe ser capaz de relacionar el contenido, ese contenido que se le ha aplicado, que se le ha enseñado, se le ha transmitido en la etapa del BOA, en todas las demás etapas, para resolver problemas. Para resolver problemas. La acción es cuando el estudiante es capaz de relacionar ese contenido con su comunidad. Yo le puedo dar ejercicios más complejos, por ejemplo. Le puedo dar algo, cuando veo que el estudiante realmente se ha apropiado del conocimiento, le puedo dar algo más. A eso se refiere esta etapa. Pero me dirán, ¿pero qué pasa si hay estudiantes que por más que yo le he explicado un montón de veces, le he explicado química, le he explicado física, le he explicado matemáticas, no entiende? Para eso viene la última etapa de inicio, desarrollo y cierre, que se conoce como retroalimentación. ¿Se entendió esta partecita? ¿Se entendió los 5 pasos que planteó Galperín? Yo hubiese querido que así me expliquen. ¿Verdad que sufrí tanto para hacer mi trabajo? Me acuerdo. ¿Se entendió? ¿Alguien tiene una duda de los 5 pasos, 5 etapas que me plantea Galperín? Licenciada, Adelante, Lucy. por favor, en la primera etapa yo había entendido que en la base orientadora de la acción es cuando el docente tiene la acción del aprendizaje. Eso es lo que había entendido. Sí, está muy bien, Lucy. Eso se refiere a la primera etapa. La primera etapa es cuando el docente tiene, como se dice, el protagonismo del aprendizaje. Pero esto no quiere decir que sea egoísta, no. Sino que él va a transmitir sus conocimientos, va a compartir sus conocimientos con los estudiantes. Va a transmitir el tema en sí que quiere compartir a sus estudiantes. Bueno, ¿se entendió? Yo creo que sí. Y si no, hablen ahora o si no, callen para siempre. Mentira. Los estoy viendo y los sigo viendo muy bonitos. Adelante. ¿Podría repetir los 5 puntos, pero muy resumidamente, así? Que es cada una muy de las resumidamente. etapas, así como para entenderlo, Ya. como para tontos. Muy bien. Primera etapa, maestro enseña, transmite. Segunda etapa, estudiante trabaja un práctico. Les voy a colocar. Trabaja un práctico. Tercera etapa, estudiante defiende ese práctico. Cuarta etapa, estudiante reflexiona si aprendió o no aprendió. Quinta etapa, estudiante es capaz de resolver problemas de distinta manera. Otros problemas más superiores, quiere decir, de manera sintética. Bueno. Ahora sí. Gracias, Juan. Gracias.
Se nos va a cortar el tiempo, todavía no hemos visto Vygotsky, pero vamos a hacer ahora lo contrario. Yo les voy a mandar un video nuevamente a los grupos. Mil disculpas que he colocado los grupos, los he silenciado, pero no con la finalidad de que no interactúen entre ustedes, no, sino que el grupo sea netamente pedagógico. Ahora sí los grupos ya están habilitados.